Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Atención presente. ¡Al hombro! Le recibe el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, integrantes de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidentes de las comisiones de la plenipotenciaria, presentes igualmente embajadores de Rusia, China y Cuba, vicepresidentes sectoriales y comandantes de los distintos componentes. Recordemos que el jefe de Estado ha destacado que solicita a la plenipotenciaria la aprobación con urgencia reglamentaria el instrumento jurídico para enfrentar los efectos nocivos del bloqueo a la economía, las finanzas y la vida social. Se dirige ya dentro de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo para presidir este importante... Tenemos imágenes en vivo. A esta hora el presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue recibido en la Asamblea Nacional Constituyente para presentar la ley antibloqueo. Esta fue anunciada el martes justamente por el gobierno, como se iba a presentar ante la Asamblea Nacional Constituyente esta ley especial contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos. El jefe de Estado informó que esta ley tiene como objetivo enfrentar las medidas coercitivas y la persecución económica aplicada por el gobierno Donald Trump contra el país. A esta hora imágenes en vivo de lo que será esta entrega oficialmente en un acto protocolario en la Asamblea Nacional Constituyente. Ya veíamos al presidente Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello, quien presidirá esta entrega oficial. Recordamos entonces, a esta hora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega a la Asamblea Nacional Constituyente para presentar la ley antibloqueo. Lo que se ha dicho hasta el momento es que estas son medidas frente a los impactos de las ilegales sanciones de Washington. El presidente anunció que presentará esta ley antibloqueo para avanzar en este último trimestre del año y remontar los efectos nocivos que trae el bloqueo a la economía y a la vida social del país. La ley contó con la asesoría de expertos mundiales y es para blindarse justamente ante tantos ataques, fue lo que dijo el presidente previamente. También informó que a pesar del bloqueo criminal se está organizando todos los tratamientos para combatir la COVID-19. Había dicho también que en medio de este bloqueo se han ofrecido 52.446.700 insumos médicos para la COVID-19 en todos los estados del país. Esto requiere de inversión, logística y transporte, pero el alto mandatario ha asegurado que seguirá en la lucha contra la COVID-19, esto en medio de los bloqueos y de los intentos injerencistas por parte del gobierno de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump. A esta hora entonces las imágenes de lo que será la entrega oficial por parte del presidente Nicolás Maduro de la ley antibloqueo anunciada días anteriores por el mandatario. Al jefe de Estado venezolano en compañía del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, y demás representantes de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Ya había anunciado el Ejecutivo Nacional la entrega de esta ley constitucional especial antibloqueo para hacer frente a las sanciones económicas. Buenas tardes, queridos compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente y compañeras. Buenas tardes, compañero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Compañera Cilia, bienvenida. Quiero saludar a los señores embajadores que nos acompañan en el día de hoy, excelentísimo señor Li Barón, embajador de la República Popular China,
al excelentísimo señor Zeki Mutebeligioğlu, embajador de la República de Turquía, al excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la República Hermana de Cuba, honorable señor Alexei Seredín, encargado de negocios de la Federación Rusa. Gracias por estar acá en este día tan importante para nosotros. Compañeros del alto mando militar, compañero ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hermano almirante en jefe, Ceballos Hichazo, y a todos los integrantes del alto mando militar de Venezuela. Desde aquí, de esta compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, desde aquí, desde esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, le damos la bienvenida a nuestro jefe de Estado, que ha solicitado ante ella venir a exponer una propuesta legislativa contentiva de una ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos, de todos, sin ningún tipo de exclusión, de todos los que y de todas las que vivimos o quienes vivimos en esta patria. Señor presidente, aquí están presentes en el día de hoy los jefes y jefas de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y los vicepresidentes y vicepresidentas que hacen vida en cada una de esas comisiones. Para nosotros es un verdadero honor que usted esté aquí y sobre todo a presentar este proyecto de ley que es una ventana a la esperanza de los venezolanos y las venezolanas. Bienvenido, señor presidente. El estrado es suyo para que tenga el derecho de palabra. Que presenta el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos a esta hora imágenes donde se reúnen a esta hora autoridades venezolanas para la entrega del informe antibloqueo anunciado por el presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra junto a altos mandos militares, diplomáticos de otros países y el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, que justamente hace pocos minutos se dirigió al país dándole la bienvenida al presidente. Escuchemos. Constituyentes, vicepresidentas, Tania Díaz, Gladys Requena, señor secretario Fidel Ernesto Vázquez, señores presidentes, señoras presidentas de las comisiones de esta Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, Vladimir Padrino, Néstor Reverol, Aristóbulo Isturi, Ricardo Menéndez, primera combatiente Cilia Flores, compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, como hemos anunciado en estos días, al calor de las luchas de este año 2020, enfrentando esta pandemia pavorosa que ayer llegó ya a 1 millón de fallecidos en el mundo, 1 millón de personas muertas por esta pandemia en el mundo, enfrentando y garantizándole a nuestro pueblo en medio de grandes esfuerzos y sacrificios sus atenciones sanitarias, sus médicos, sus médicas, con las brigadas, garantizándoles sus hospitales, centinela, sus medicinas, sus tratamientos, y viendo cómo se incrementaba durante este año 2020 las agresiones del imperialismo norteamericano, las medidas de persecución comercial, financiera, las medidas de amenaza directa a personas, las medidas para impedir que Venezuela
tenga lo que necesite para su vida social. Comenzamos un debate muy importante para ir blindando y construyendo el blindaje legal, el entramado institucional para una nueva etapa de nuestra amada patria, para una nueva etapa en donde podamos salir con modalidades muy innovadoras de las dificultades objetivas que ha creado la persecución y el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Por eso hoy acudo ante esta soberanísima, plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, expresión del poder constituyente originario que convoqué hace 3 años para que de forma milagrosa defendiera y garantizara la paz de nuestro pueblo, para presentar al país y a nuestro pueblo una propuesta para el momento histórico que vive Venezuela, gravemente amenazada por poderes imperiales y víctima de un bloqueo criminal. Vengo hoy a solicitar al Poder Constituyente que debata y apruebe una ley constitucional que dotará al Estado venezolano de las capacidades institucionales, jurídicas y de herramientas de gestión para enfrentar y superar la más perversa, extendida y brutal agresión que haya sufrido nuestra patria en 200 años de vida republicana. Desde que el pueblo eligiera al comandante Hugo Chávez, presidente de la República, el 6 de diciembre del año 1998, el imperio estadounidense definió una doctrina estratégica, un plan que ha dominado desde entonces las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, la doctrina del cambio de régimen. Esta ideología establece que Estados Unidos no permitirá la consolidación en Venezuela de un proyecto político y de una democracia regida por los principios de independencia, autodeterminación, soberanía e igualdad entre los estados. El imperio estadounidense jamás ha tolerado que en Venezuela exista un Estado social de derecho y de justicia, una democracia verdaderamente popular, participativa y protagónica, cuyo centro es la búsqueda de la igualdad, el bienestar colectivo y la felicidad social. La doctrina de cambio de régimen establece que Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para evitar que Venezuela construya pacífica y democráticamente un camino propio hacia el desarrollo, la justicia social y el bienestar, el camino de nuestro socialismo. En más de 2 décadas, esta doctrina hegemonista ha sido aplicada y llevada adelante por 3 presidentes estadounidenses: George W. Bush, Barack Hussein Obama y Donald Trump. El cambio de régimen plantea que para sustituir el proyecto bolivariano nacido de nuestro pueblo, Estados Unidos aplicará en sus relaciones con Venezuela todas las opciones posibles. Como dijera Donald Trump, todas las opciones están sobre la mesa, como a él le gusta alardear. Derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, destruir nuestro modelo democrático, aniquilar las fuerzas políticas, militares y sociales que lideran el proceso revolucionario y tomar el control del país. Ese es, en resumen, el plan que guía la conducta del imperio hacia Venezuela. Se trata de una ideología anacrónica y reaccionaria que revive los más oscuros tiempos de la doctrina Monroe y que tiene 2 grandes objetivos. En primer lugar, disciplinar políticamente a los pueblos del continente, arrancando de raíz el peligroso ejemplo de la revolución bolivariana y asegurando el control sobre el patio trasero, como ellos llaman despectivamente a América Latina y el Caribe. Cree la élite estadounidense
que liquidando el proyecto bolivariano enviarán un mensaje a todos los pueblos del continente, que nadie se atreva mínimamente a proponer un modelo democrático y popular, pues será puesto en la mira del imperio y no tendrá la forma de resistir, no tendrá. La concreción de esta ambición trasnochada, revivida en el siglo XXI por el supremacismo y el extremismo que encarna Donald Trump, la vemos en el renovado bloqueo contra Cuba, en la cobarde agresión contra la Nicaragua sandinista, en los golpes de Estado contra Evo Morales, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya y en la traición en Ecuador de Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano. Es la misma doctrina que usa como títeres a gobiernos de naciones hermanas, los instrumentaliza y con total desprecio por su pueblo utiliza sus territorios como plataforma de agresión contra Venezuela. Los dos más claros ejemplos de esta perversión política, extremista y criminal lo representan hoy, para vergüenza de América Latina, la Colombia de Iván Duque y el Brasil de Jair Bolsonaro. El segundo gran objetivo de esta cruzada contra Venezuela tiene que ver, por supuesto, con la economía. Con la economía. Asaltar el poder político en Venezuela y cambiar el modelo político tiene como fin último saquear las riquezas de nuestro país. El objetivo final es tomar control absoluto de los inmensos recursos y riquezas de nuestro país. Recursos que son propiedad exclusiva e irrenunciable del pueblo venezolano y palanca para nuestro desarrollo. Para hacerlo, el imperio necesita destruir al Estado, arrasarlo y rediseñarlo bajo la fórmula atroz del neoliberalismo y el coloniaje. En esto y no otra cosa es lo que busca el halcón imperial en Venezuela: apropiarse de nuestros hidrocarburos, de nuestros minerales, de nuestras inmensas extensiones de tierra, de los gigantescos reservorios de agua y biodiversidad con lo que la naturaleza ha bendecido a nuestra patria. El plan de Washington y sus operadores internos es ponerle las manos al patrimonio material y espiritual del pueblo venezolano y entregarlo al servicio de los intereses corporativos y geoestratégicos del decadente imperio estadounidense. A este plan, que busca reducirnos a la condición de vasallos, de perros falderos, de nueva colonia, es a los que nos hemos enfrentado desde 1999 con hidalguía, con dignidad y con la valentía y la unión perfecta cívico, militar, policial. A este proyecto de destrucción de nuestro Estado, que pretenden instalar en Venezuela un gobierno satélite para que franquicie al país y lo entregue a los poderes fácticos globales, a este proyecto de antipatria, es a lo que la revolución bolivariana, con Chávez y ahora conmigo al frente, ha plantado cara durante más de 20 años. La guerra del imperio se ejecuta precisamente a través de su estrategia. Una guerra no declarada, invisible, que no vemos, pero cuyos efectos sentimos todos los días en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en los afectos y en la conciencia. La guerra para el cambio de régimen es una guerra multiforme y, como toda guerra, es cruel, inhumana y criminal. Detrás de una retórica hipócrita, del cínico discurso supremacista que ensalza la democracia y supuestas preocupaciones humanitarias, se esconde la más abyecta ambición contra Venezuela. Estados Unidos no quiere democracia ni elecciones en Venezuela. Para poder sojuzgarnos, ejecuta un ataque dirigido a destruir nuestra economía, a arrasar las bases materiales que sustentan la vida de nuestro pueblo. El bloqueo económico, financiero y comercial que se ejecuta contra nuestro país desde el año 2015
es la materialización en el campo de la economía de esta estrategia y de esta política de guerra. Su objetivo es asediar, ahogar, asfixiar la economía hasta implosionarla y generar una crisis interna que justifique una intervención externa y un cambio de régimen en Venezuela. El bloqueo y la persecución ejecutado a través de las llamadas políticas de sanciones que el cínico discurso de la derecha venezolana niega. No se trata de una simple lista de personas a las que se le retire la visa, como hipócritamente dicen los medios de desinformación del imperialismo. La guerra es total y se extiende sobre toda nuestra forma de vida, sobre toda nuestra forma de trabajar, de producir, de consumir. El bloqueo, parafraseando a Clausewitz, es la continuación de la guerra por otros medios, en este caso a través de los medios económicos. Asfixia, puede decirse, fue la primera fase. En 5 años el bloqueo logró cortar de un tajo el financiamiento al país, impidiendo que el Estado disponga de las divisas, del oxígeno que requiere para adquirir los alimentos, las medicinas, los insumos, repuestos y materias primas esenciales de la actividad económica. El cortocircuito económico, financiero y comercial inducido por el bloqueo nos ha impedido obtener los recursos para fortalecer el salario y los beneficios de los trabajadores, para alimentarlos, para salvar vidas, para educar a nuestros niños y niñas, para sostener el sistema de protección social de la población. Ha sido heroico el esfuerzo para mantener la protección y el sistema de seguridad social para todo nuestro pueblo. Entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. Quizás es primera vez que me refiero a estos números de manera pública. En 6 años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas. Dicho de otra manera, de cada $100 o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1. Son gigantescas las cifras de ingresos. Pasamos de 56.000 millones de dólares a menos de 400 millones de dólares el año pasado. ¿Y cómo se puede explicar el milagro de la democracia, de la paz, de la estabilidad en el país? ¿Cómo se puede explicar? Se explica por el sistema de distribución de la riqueza justa, por las misiones, grandes misiones, y por la inmensa conciencia de un pueblo que sabe que está en una batalla heroica, histórica por su independencia, por su libertad. Del esfuerzo diario de millones de líderes y lideresas en el barrio, en la comunidad, en la calle, del trabajo para proteger la vida de los pueblos, y del sistema de misiones y grandes misiones que creó nuestro comandante y que ha sido puesta a prueba precisamente en esta coyuntura de batalla intensa. De $100 que obteníamos, 1 solo. Ese desplome sin precedentes que ignoran la derecha y que ignora cierta izquierda exquisita, sin dudas, es un terremoto a los cimientos mismos de toda la economía. Tuvo como causa inicial la guerra declarada contra los precios del petróleo, diseñada por el imperialismo y las transnacionales de la energía con el fin de atacar a los principales productores del mundo. Posteriormente, cuando los precios iniciaron una relativa recuperación, alcanzada por la voluntad política de los países productores de la OPEP, más nuestros hermanos productores no OPEP, se pasó entonces a la fase 2, el colapso, el bloqueo total y la persecución total a la economía y las finanzas del país.
La caída de los ingresos externos de Venezuela se aceleró a partir del 2015, cuando comienza la persecución financiera contra PDVSA, que culmina en el año 2019 con el robo de Cítrico, la operación de despojo más grande que se haya cometido en la historia reciente contra alguna nación de este mundo. Desde el 2015 en adelante, el ritmo de caída de los ingresos externos de Venezuela, señores embajadores de China, Rusia, Turquía, Cuba, queridos hermanos, el ritmo de caída de los ingresos externos desde el 2015 se eleva a 30.000 millones de dólares al año. Esta cifra desafía la propia imaginación. Resulta imposible imaginar siquiera el tamaño de la presión que ha sido aplicada a nuestra economía, al cuello de nuestro pueblo y del sufrimiento que ha sido capaz de soportar y superar. Yo los invito a que hagan un ejercicio de escenario. Busquen cualquier país del mundo. No digo un país subdesarrollado o pobre. Busquen cualquier economía desarrollada del mundo y pregúntele a sus economistas qué pasaría si esa economía dejara de recibir 30.000 millones de dólares cada año durante 5 años. ¿Qué clases de crisis atravesaría una economía en el mundo desarrollado si eso llegase a ocurrir? ¿Qué pasaría con su población, con sus niños, con sus niñas, con sus ancianos, con sus mujeres? La abrupta caída de los ingresos externos deterioró profundamente los equilibrios macroeconómicos, afectando severamente todos sus indicadores, las reservas del país, la balanza comercial, el Producto Interno, el índice de precios, la liquidez monetaria, la tasa de interés, entre otros. Se destacó un implacable ataque al signo monetario. Se indujo una crisis en el funcionamiento normal de los circuitos de producción, distribución y consumo de la economía productiva, creando de facto un proceso de informalización económica caótico y especulativo. Todo ello derivó en graves consecuencias para la economía real, la industria, el comercio, la producción agrícola, etc. Para minar nuestra economía y arrodillar al país, el imperialismo sabía que debía golpear la industria petrolera, PDVSA. Así lo expresaba una declaración del Departamento de Estado en enero del 2018. Y dice el Departamento de Estado, comillas, la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Fin de la cita. Bien lo ha denunciado nuestro canciller Jorge Arriaza en múltiples foros internacionales. Las políticas de sanciones que hace el imperialismo norteamericano son diseñadas para hacer sufrir a los pueblos y sobre el sufrimiento de los pueblos destruir los países, tomar el control y colonizar y dominar y poner de rodillas a los países del mundo. Esta cita del Departamento de Estado que he leído es la confesión de un delito internacional, de un acto de salvajismo económico con la única intención de hacerle daño a un país y a un pueblo. Esta es la confesión de un crimen de lesa humanidad. Durante el año 2015, la criminal persecución contra nuestra industria petrolera ha seguido de manera simultánea varios cursos de acción. El primero, la persecución financiera para asfixiarla económicamente. El segundo, las operaciones jurídico-políticas en tribunales extranjeros para despojarla de sus activos. El tercero, el embargo económico, comercial, internacional del petróleo y los productos venezolanos. Y el cuarto, el sabotaje interno para provocar la destrucción del equipo y del aparato industrial
de PDVSA. La confiscación de los recursos y activos de PDVSA, incluyendo varias refinerías y empresas, y la empresa Cítrico, cuyos activos superan los 40.000 millones de dólares, pasarán a la historia como el más canalla de los actos de infamia entre una nación poderosa, sus tribunales y una banda mafiosa y criminal. Las órdenes ejecutivas de Donald Trump impidieron que PDVSA lograse financiarse en los mercados financieros. Ello mermó su capacidad de inversión y de producción en una industria como el petróleo, cuya característica principal es el uso intensivo del capital. Entre 2014 y 2019, la producción petrolera de Venezuela cayó el 66.5% producto de estas razones. Para el año 2019, solo generamos un tercio del petróleo que producíamos en el 2014. Entre 2015 y 2019, Venezuela dejó de producir en total cerca de 1.195 millones de barriles de petróleo, es decir, 1.19 millardos de barriles. Estudios independientes estiman que las sanciones fueron responsables de aproximadamente 58% de la caída total de la producción de PDVSA de 2015. Y después sale a alardear el supremacista jefe del imperio, Donald Trump, y sus peleles internos de que la responsabilidad de la industria petrolera es de la revolución bolivariana. Aprietan el cuello, meten la puñalada, ponen el veneno y después le echan la culpa a la víctima de quererse matar. Esa es la estrategia siniestra a la que hemos estado enfrentados, pero tenemos un pueblo muy consciente que sabe dónde está la verdad y sabe que no han podido detener el impulso de esta revolución, y ahora con esta ley antibloqueo es lo que vamos es para adelante a la recuperación y a la mejoría. Solo sabe nuestro pueblo. Son temas que yo pido a la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima, compañero presidente, camarada Diosdado Cabello. Le pido a la vicepresidenta ejecutiva, a los ministros y ministras, le pido a los constituyentes, doctor Germán Escarrá, siempre lo veo muy activo, y a todos los constituyentes, a María León, la veo por allí detrás de su tapaboca. Mi abrazo, María. Le pido a todos, a Pedro Carreño, a Ricardo Sánchez, a Mervin Maldonado, se la de constituyente, pero él es ministro. Está sentado entre los constituyentes. Yo les pido un debate que llegue a la población, que llegue de verdad, para darle información, para crear más conciencia, pero para generar fuerza hacia el futuro, para explicar muchas cosas que en silencio han tenido que ser. Embajador Dagoberto, muchas cosas que en silencio han tenido que ser. Muchas de estas cosas las hemos tenido que aguantar así, como diría Pedro Infante, ¿no? Como machos, ¿no? Hemos resistido como machos, Pedro Carreño, ¿ah? Como mero macho, ¿verdad? Hemos aguantado así. Muchas cosas en silencio han tenido que ser para garantizarle al pueblo su trabajo, su educación, su salud, su cultura, su alimentación, su vida social, su vida económica, para garantizarle al país la paz y la libertad y la democracia. Y muchas cosas en silencio tienen que ser hoy para poder avanzar. Para eso es esta ley, para dar los instrumentos al Estado, para poder avanzar en nuevas modalidades que definitivamente burlen y derroten todos los mecanismos de persecución y bloqueo internacional, y avanzar hacia una mejoría profunda de la calidad de vida de nuestro pueblo, que ha resistido y que resiste con
gran conciencia. Estas mismas investigaciones calculan, señores y señoras constituyentes del país, calculan que el ingreso no percibido por la República debido a la caída de la producción petrolera entre el año 15 y el año 19 se ubica por encima del orden de los 65.000 millones de dólares. El último de estos actos de filibusterismo económico lo constituye el asalto de buques y despachos que traen a Venezuela productos que permitirán reactivar las refinerías, producir gasolina y surtir el mercado interno de combustibles, como sucedió hace mes y medio, que fueron capturados barcos de Liberia que traían 3 millones de barriles de gasolina para Venezuela. Fueron capturados, expropiados ilegalmente por el gobierno de Donald Trump y rematada la mercancía en el mercado externo cuando había sido pagada por Venezuela con nuestros dólares, dólar detrás de dólar, la gasolina del pueblo. Pero sobre ese tema vamos a hablar mañana miércoles, porque les tengo buenas noticias a Venezuela. Ese tema lo hablamos mañana. El embargo de facto a las ventas de crudo de Venezuela hacia el mundo, la descarada presión contra empresas de varios países para que cesen sus operaciones en Venezuela, el chantaje sobre los proveedores de la industria para que nieguen repuestos y servicios, todo, absolutamente todo está escrito en las órdenes ejecutivas del supremacista Donald Trump contra la industria petrolera de los venezolanos. Esta operación mafiosa ha sido aplaudida por las empresas buitres que esperan quedarse con Citgo y con todos los activos venezolanos en el extranjero, y por la dirigencia de la derecha extremista, entreguista, arrodillada a los intereses de la corrupción imperial. ¿Cuánto más de lo que hemos hecho? ¿Cuánto más podríamos haber realizado con esos recursos? ¿Cuántas viviendas más habríamos construido? ¿Cuántas vidas habríamos salvado? ¿Cuántos alimentos y medicinas habríamos podido comprar o producir para nuestro pueblo si Estados Unidos y sus peones internos no se hubiesen ensañado contra PDVSA y contra el corazón de nuestra economía? Cuando decimos que el bloqueo y las sanciones constituyen el más perverso delito cometido contra el pueblo venezolano, es porque atacan directamente el derecho a la vida, los derechos esenciales y la dignidad de todos nosotros. Durante la primera década de este siglo, Venezuela obtuvo los mayores indicadores sociales de todo el continente. El impulso de las políticas sociales de la revolución, las políticas de inclusión y de igualdad creadas por el comandante presidente Hugo Chávez, en menos de 10 años, permitió que Venezuela redujera la pobreza y la pobreza extrema a niveles históricos en el continente. Aplanó la pirámide social, reduciendo la desigualdad y transfiriendo más de 20% de las riquezas de los sectores de alto nivel de ingreso hacia las clases medias, hacia las clases pobres y hacia los sectores históricamente excluidos. El comandante Chávez diseñó el sistema de misiones y grandes misiones, que en pocos años, con la energía creadora y la participación popular, dieron respuesta contundente a la deuda social acumulada con el pueblo venezolano de casi un siglo. Barrio Adentro Salud, la misión Robinson, Rivas, Sucre, la misión Identidad, la misión Milagro, las misiones alimentarias de Mercal, la misión Negro Primero, la misión Negra Hipólita, la misión José Gregorio Hernández, la misión Vivienda Venezuela. El sistema fue creciendo y se extendió hacia las grandes misiones, entre ellas la misión Vivienda Venezuela, la gran misión que ha protegido a más de 3.200.000 hogares, la misión Abastecimiento Soberano, la gran misión de los CLAT, etcétera, etcétera. Las misiones, ese concepto maravilloso, creación heroica del comandante Chávez y el pueblo venezolano, permitió ejecutar la más gigantesca,
transferencia de recursos y riquezas hacia los sectores del pueblo de Venezuela, hacia todos los sectores de las clases medias y hacia todos los sectores que fueron tocados con la mano de la riqueza interna. Aún aquejado de salud, lo recuerdo, nuestro comandante Chávez redactó de su puño y letra la ley laboral más avanzada de este continente. Se inició una lucha para acabar con el latifundio y se rescataron y transfirieron millones de hectáreas al pueblo campesino. Se convirtió a los habitantes de los cerros y barriadas en propietarios y se inició el proyecto de construcción de viviendas sociales más ambiciosos del planeta Tierra, que este año ya ha llegado a la entrega de la vivienda 3.200.000. En una década. En una década, el Estado dedicó a la inversión social, la bicoca, señores constituyentes, señoras constituyentes, de casi 800.000 millones de dólares a Aristóbulo Isturi. Venezuela se convirtió en una nación de derechos, más igualitaria y auténticamente incluyente de todo el continente. Gracias al rescate de nuestros recursos naturales y de la democratización de la riqueza, vivimos una verdadera revolución social. Creamos un auténtico estado del bienestar, centrado en la justicia social, en el empeño por alcanzar el bien común y en la búsqueda incansable, como lo soñó el libertador Simón Bolívar, de la suprema felicidad social. El criminal bloqueo y la agresión multiforme ha atacado el corazón de ese proyecto de justicia social. Todos nuestros indicadores sociales han sido afectados de manera importante. La morbimortalidad infantil, los niveles de nutrición de la población, el consumo calórico, el acceso a los alimentos, han sufrido el impacto de las medidas criminales de Estados Unidos o han sido en buenas medidas determinados por esos impactos del bloqueo y la persecución. El Centro de Estudios de Política Económica de Estados Unidos lo ha dicho en una profunda investigación sobre el bloqueo a Venezuela. Los economistas estadounidenses Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs afirman que por sus efectos sobre la población, las sanciones deben ser consideradas, abro comillas, como un castigo colectivo al pueblo venezolano, dicen estos economistas estadounidenses. Y sostienen que el bloqueo y las medidas coercitivas contra Venezuela son responsables de al menos 40.000 muertos en nuestro país en los últimos años. La arquitectura de este plan con Venezuela, contra Venezuela, ha sido diseñada en detalle desde los Estados Unidos, a través del sistema financiero, de tribunales internacionales y estadounidenses, con el apoyo del grupo de marionetas políticas que Washington ha encargado de legitimar el latrocinio contra nuestra patria. La asociación entre los halcones supremacistas de la Casa Blanca, las empresas buitres que aspiran a quedarse con los activos de Venezuela y la banda de delincuentes venezolanos que encabeza el señor Juan Guaidó conforman hoy en día una auténtica organización criminal. Una organización mafiosa que carece de escrúpulos, que no respeta la legalidad y que está dispuesta a todo para lograr sus objetivos mañosos. Desde el año 2014, Estados Unidos ha promulgado una ley, 7 decretos u órdenes ejecutivas, una firmada por Barack Obama en marzo del 2015 y 6 por Donald Trump, además de 300 medidas administrativas que conforman en conjunto la política de sanciones, persecución y bloqueo de agresión multiforme contra Venezuela. Estos instrumentos jurídicos son el brazo de aplicación del más salvaje bloqueo que se haya conocido en el mundo, aplicado cruelmente contra nuestro pueblo.
Es la misma política que Jeffrey Sachs y Max Weisbrot, economistas estadounidenses, definen en sus estudios sobre Venezuela como un castigo colectivo al pueblo venezolano. Y es exactamente la misma que el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Alfred de Zayas, describe como crimen de lesa humanidad. Hablamos siempre de la misma política, la ilegal aplicación de medidas coercitivas, unilaterales, denominadas con el cruel eufemismo de sanciones, política rechazada por la Asamblea General de Naciones Unidas, definida como un hecho contrario al derecho internacional y violatorio de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. El bloqueo a la economía venezolana está anclado en una estrategia global de largo plazo, de carácter bipartidista, que refleja el consenso de la élite supremacista de los Estados Unidos en su conjunto acerca de las relaciones con Venezuela. Nadie se llame a engaño con las elecciones de Estados Unidos. Venezuela debe estar preparada, gane quien gane, para estar de pie y seguir su propio camino de independencia y de libertad, y mejorar todo lo que hay que mejorar y cambiar todo lo que haya que cambiar. Que nadie se llame a engaño con los debates en Estados Unidos, con las elecciones de Estados Unidos. De pie y preparado para lo que haya que hacer para defender a Venezuela del imperio norteamericano. Si gana Trump las elecciones, lo enfrentaremos y lo venceremos. Y si gana Biden, también lo enfrentaremos y lo venceremos. Y si alguno de ellos quisiera reflexionar, quisiera rectificar la política que ha sido derrotada con Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, Trump 1. Si Trump o Biden quisiera rectificar y entrar en una fase de relaciones de respeto entre estados, entre gobiernos, entre pueblos con Venezuela, siempre diría como he dicho, brazos abiertos, manos abiertas, siempre diálogo. Siempre diálogo, pero que en el diálogo vean sentados a hombres dignos, a mujeres dignas, que deben respetar, porque a los venezolanos se nos debe respetar en el norte y en el mundo. He dicho, hoy es el debate, ¿no? ¿A qué hora es el debate? Y hoy empieza la final de la NBA. Miami Heat, Ángeles Lakers. ¿A qué hora es ese juego, Pedro? También a las 8 es el debate Trump-Biden. A las 8 es el juego Miami Heat, Ángeles Lakers. ¿Qué va a ver la gente? Yo voy a ver el juego. Yo no me pelo el juego, compadre. Después me entero por las noticias que dijeron. ¿Verdad? Más divertido. Ver a LeBron James metiendo 30, 40 puntos. Bueno, está buena la cosa, pues. Continuamos con estas palabras introductorias de la entrega del proyecto de ley antibloqueo ante la magna y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Hablamos siempre de la misma política. Hablamos de este bloqueo a la economía venezolana, que está anclado a una estrategia global de largo plazo, de carácter bipartidista, como hemos explicado. La criminal agresión contra nuestra patria, debe entenderlo todo el país, se inserta en una estrategia del imperio y está fundamentada en dos leyes del Congreso estadounidense de los años 1976 y 1977, que otorgan poderes especiales al presidente de Estados Unidos ante situaciones de emergencia nacional. Es esta la razón por la cual Barack Obama, aquel mes de marzo del año 2015, 9 de marzo,
declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo que parecía entonces un gesto absurdo respondió a una lógica estratégica. Para poder arrasar a Venezuela era necesario demonizarla como una amenaza y de ahí en adelante invocar y aplicar leyes que fueron escritas para una situación de guerra. Se trata, pues, de una política sustentada jurídicamente sobre una situación de excepcionalidad que permite al jefe del imperio amenazar y agredir a otras naciones hermanas de China que están siendo agredidos diariamente, la República Popular China. Y desde este púlpito de la Asamblea Nacional Constituyente quiero decirle a mi hermano Xi Jinping, presidente de la República Popular China, China cuenta con todo el apoyo de Venezuela y su revolución ante las agresiones del gobierno de Estados Unidos de manera continua contra su economía, contra sus empresas, contra su pueblo, contra su partido. El supremacismo, embajador chino. Ya sabe usted lo que yo le dije. Ahí tiene esa carta que jugar. Usted lo sabe. Todo secreto. Lo que parecía entonces, en marzo de 2015, un gesto absurdo, respondió a una lógica estratégica. Para poder arrasar a Venezuela, era necesario demonizarla como una amenaza y de ahí en adelante invocar y aplicar leyes que fueron escritas para una situación de guerra. Se trata, pues, de una política sustentada jurídicamente sobre una situación de excepcionalidad que permite al jefe del imperio amenazar y agredir a otras naciones, perseguir y sancionar personas e instituciones dentro y fuera de Estados Unidos, confiscar fondos, activos, hasta ejecutar acciones militares. Todos los venezolanos y las venezolanas debemos comprender que no estamos ante una política caprichosa, coyuntural, parcial o personal, que dependa de quien ocupe la Casa Blanca o que pueda ser revertido por un resultado electoral. Es un combate histórico. Es Bolívar, los libertadores y libertadoras, con su proyecto, y es Monroe, con su idea alocada de colonizar América en nombre de los americanos. América para los americanos, dijo Monroe. Y cuando decía para los americanos, decía para los estadounidenses. Y Bolívar dijo, América libre, América nuestra, América unida, América rebelde, América de iguales, dijo Bolívar. ¿Es Bolívar o Monroe? ¿Es el imperio o la independencia, la soberanía y la dignidad de los pueblos? Ahí está el centro. No es una política caprichosa, coyuntural. Es un combate histórico y nosotros vamos en la vanguardia, abriendo los caminos, las trincheras hacia el futuro, hacia el renacer de la esperanza. El bloqueo es una política de Estado y debe ser respondida con acciones y herramientas de Estado que estén a la altura de la gravedad del problema. Por eso estoy aquí. El pasado 13 de febrero, un mes antes de que iniciáramos la lucha contra la COVID-19 en Venezuela, acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar a quienes desde Estados Unidos han cometido estos atroces crímenes de lesa humanidad. Tenemos la confianza en que más temprano que tarde la justicia internacional mirará a Venezuela con objetividad y verá el daño gigantesco que Estados Unidos, su imperio, le ha producido a un pueblo pacífico, amoroso y trabajador. Pero esa sola acción, aunque necesaria, no es suficiente. Es tiempo de que nuestra nación, con el concurso de todos sus ciudadanos de bien, de todos y todas las patriotas, de sus sectores productivos, de sus intelectuales y científicos, de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de su poder popular, responda al bloqueo y las sanciones con una estrategia del mismo nivel, una estrategia de Estado, una estrategia de país.
El daño causado por el imperialismo y sus lacayos en nuestro país y a nuestro pueblo es inconmensurable y en buena parte irremediable. A la acción de agresión del imperialismo debemos responder con una acción estratégica, flexible, de defensa y contraataque que permita enfrentar el bloqueo y la persecución y evitar que siga produciendo más dolor y sufrimiento y daños a nuestra patria. Una estrategia flexible, inteligente, audaz, adaptada a las circunstancias, innovadora, creadora. Una estrategia nueva de Estado, una estrategia de país para enfrentar en lo macro y en lo micro todas las políticas y todos sus efectos. A la agresión del imperialismo y a esta política excepcional de Estados Unidos debemos responder con audacia y creatividad, adaptando y flexibilizando nuestro marco jurídico y administrativo y adaptándonos a las amenazas sancionatorias complejas y a sus cambiantes circunstancias. No podemos seguir permitiendo que nuestros recursos y activos sean congelados, bloqueados o confiscados. Es obligante y es un deber patriótico defender el patrimonio de los venezolanos, proteger nuestros recursos para producir más y distribuir mejor. Es tiempo de inventar sin errar. Necesitamos buscar fórmulas para poder comerciar libre y legalmente con el mundo sin temor a las represalias de Estados Unidos. Ya los estamos encontrando. En silencio tiene que ser y será. Necesitamos conseguir esas nuevas fórmulas, recuperar los ingresos del país apoyándonos en nuestras fortalezas y capacidades para poder defender a nuestro pueblo de los terribles efectos de esta persecución criminal. Esa es la razón de mi presencia hoy aquí, señor presidente Diosdado Cabello Rondón, y del por qué, en nombre del pueblo venezolano, acudo hoy ante este órgano del poder constituyente originario para pedirle que discuta, debata y apruebe una ley constitucional para plantarle cara y superar este bloqueo y esta persecución criminal del imperio estadounidense. La he denominado Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano. Aquí está, aquí la traigo. La Ley Constitucional para las garantías del derecho de nuestro pueblo. La Ley Antibloqueo. Como primer gran paso, como ley anticonstitucional, primer gran paso de una nueva situación para revertir todas estas afectaciones y para construir el marco jurídico adaptado a la situación de guerra. Aquí están nuestros expertos en guerra, nuestros generales y almirantes, y la Universidad Militar estudiosa de la estrategia. Debe estar claro que ante situaciones de guerra se manejan muy diferentes a situaciones excepcionales de paz. Y nosotros debemos adaptar. Aquí nosotros hemos construido con la Constitución y las leyes un entramado jurídico, doctor Escarrá, para un país en unas condiciones que funcionó muy bien en esas condiciones. Fue ejemplo en el mundo de distribución de riqueza, de justicia social, con las misiones, grandes misiones, ejemplo en el mundo, para distribuir más de 800.000 millones de dólares al pueblo de 30 millones de habitantes, en función de construir una sociedad socialista del siglo XXI. Pero de hace 5 años para acá, cambiaron las reglas de juego. Y si cambiaron las reglas de juego y la situación, debemos cambiar todos. Yo le pido al pueblo de Venezuela, en su conjunto, en su inmensa mayoría, que me acompañe, que me apoyen y que me ayuden para cambiar todo el marco jurídico, institucional y recuperar la economía en nuevas condiciones de producción de riqueza, en nuevas condiciones adaptadas a la guerra
del imperialismo en el campo económico y financiero, a que rompamos esquemas y construyamos nuevos paradigmas basados en el respeto a la soberanía, a la independencia y a los derechos del pueblo. Para eso entrego esta ley antibloqueo. Para eso traigo esta ley antibloqueo. Y pido todo el apoyo de nuestro pueblo. La ley constitucional que hoy presentamos a consideración de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente representa una primera y necesaria respuesta jurídica para hacer frente al bloqueo. A través de esta ley se crean mecanismos que fortalecerán la gestión pública, mejorarán los ingresos de la nación y crearán incentivos racionales y adecuados bajo controles flexibles para estimular la actividad económica interna y alianzas productivas externas que favorezcan el desarrollo nacional. Todos los países bloqueados y asediados por sanciones han desarrollado instrumentos jurídicos para responder a la agresión unilateral de los Estados Unidos. La ley antibloqueo es la primera respuesta del Estado en su conjunto, que dentro del ordenamiento constitucional y jurídico vigente y en un marco normativo especial y temporal permitirá al Estado proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo, mediante una gestión eficiente de los mismos. Gran esperanza tenemos los venezolanos con la elección de la nueva Asamblea Nacional el próximo domingo 6 de diciembre, que permitirá una nueva Asamblea Nacional plural, democrática, legítima, incorporarse con toda su fuerza parlamentaria a la recuperación de los activos que nos han robado al mundo y a la recuperación y mejoría de la situación económica, social y política de nuestra nación. No tengo ninguna duda que esa Asamblea Nacional se juramentará aquí el próximo 5 de enero. Hagan lo que hagan, llueva, truene, relampaguee, Venezuela tendrá una nueva Asamblea Nacional que se incorporará a la batalla por mejorar la vida del pueblo. La ley antibloqueo es la primera respuesta. Proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación. Realizar alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera de Venezuela para desarrollar sectores económicos o negocios en áreas estratégicas como hidrocarburos, minería, producción industrial, producción agrícola, servicios, etcétera. Diseñar mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos, atraer inversiones productivas a gran escala y mejorar el ingreso nacional, flexibilizando, por ejemplo, la participación accionaria del Estado en empresas mixtas. Gestionar eficientemente activos y pasivos del Estado a fin de aumentar los ingresos de la nación. Crear marcos de incentivos laborales y tributarios y fortalecer la estabilidad jurídica para el desarrollo de sectores o áreas productivas específicas. Potenciar el uso del petro y otras criptomonedas venezolanas y del mundo en el comercio interno y externo. Que se pueden usar todas las criptomonedas del mundo, públicas, estatales o privadas, para el comercio interno y el comercio externo. Sobre eso hay importantes proyectos que están ya en desarrollo. La ley antibloqueo para el desarrollo nacional pone como prioridad la obtención de los recursos que el país necesita y que le han sido robados por el gobierno supremacista de los Estados Unidos. La ley abre puertas para la innovación administrativa, la gestión legal, y para encontrar caminos originales y propios que nos permitan salir de la crisis inducida por el bloqueo. La ley reafirma la plena vigencia de la estabilidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras y el pleno disfrute de sus derechos sociales en aquellos donde ejerzan las acciones contempladas en la misma. En pleno cumplimiento del Estado social, democrático, de justicia y de derecho. Doctor Escarrá. La ley ordena que los nuevos ingresos que se obtengan en el país se dirijan especialmente a
fortalecer el ingreso real de las y los trabajadores y las políticas de compensación para la recuperación progresiva del salario. B, fortalecer y ampliar la red y las políticas de protección social del Estado y sus prioridades como son la alimentación y la salud. Los ingresos extraordinarios generados por las alianzas productivas se invertirán de forma obligatoria en programas como el CLAP, en la protección de las niñas, niños, adolescentes, madres y sectores más vulnerables. Mejorar la provisión de servicios públicos, el agua, la energía eléctrica, el gas doméstico, el transporte, las telecomunicaciones. La ley antibloqueo es un instrumento para blindar los 17 motores productivos que hemos diseñado junto al pueblo para relanzar la economía, para crear, a partir de las prioridades definidas en esos 17 motores estratégicos, el nuevo modelo productivo del país. Una economía real y productiva, basada en el trabajo, la innovación, el conocimiento científico, la producción industrial y agrícola nacional y el desafío de todas nuestras nuevas potencialidades económicas. Es un instrumento para seguir avanzando en el Plan de la Patria 2025 que nos legara el comandante Hugo Chávez como guía suprema para la construcción de la Venezuela potencia, de la patria nueva. La ley constitucional que hoy presentamos al país responde a una necesidad estratégica del Estado, en virtud de la agresión multiforme que se ejecuta contra Venezuela. Y los mecanismos creados por este instrumento jurídico estarán vigentes de manera excepcional mientras dure el bloqueo o hasta tanto cesen los efectos de las sanciones y amenazas de la economía. Queridos y queridas constituyentes de este periodo histórico 2017-2020, hombres y mujeres del pueblo de Venezuela que me escuchan a través de la televisión, la radio, las redes sociales. Como hemos demostrado hoy aquí, Venezuela enfrenta la más grande, cruel y extendida agresión de nuestra historia, ejecutado por el imperio más desalmado y cruel que haya conocido la humanidad. Enfrentamos a una verdadera organización criminal internacional que reúne a poderosos intereses financieros, corporativos y políticos globales. Esta conspiración no se detendrá si no lo hacemos nosotros, porque pretenden avasallarnos y tomar el control de nuestro país. Por ello es necesario y es urgente unir al país, unir al pueblo, la poderosa unión cívico-militar en la calle, en la acción. Tras 5 años de infamia, bloqueo y sanciones, Venezuela marcha en paz a un proceso electoral el próximo 6 de diciembre para elegir a la nueva Asamblea Nacional. Nada de lo que han hecho contra nuestra patria hubiese alcanzado el nivel de atrocidad que muestra si Estados Unidos no hubiera contado con la complicidad de un grupo de políticos sin alma y sin patria que alcanzaron por la vía electoral el control de la Asamblea Nacional en el año 2015, solo para traicionar al país y tratar de entregarlo como Judas a sus verdugos. Por eso, en el camino que transitamos hacia la superación de los problemas generados por el bloqueo, es tan importante que reforcemos nuestra conciencia patria y juntos, todos y todas, con nuestras diferencias naturales, marchemos en paz hacia la elección de la nueva Asamblea Nacional el próximo domingo 6 de diciembre. Juntos, juntas, 6 de diciembre, nueva Asamblea Nacional. Cuando digo juntos y juntas, respetando nuestras visiones, siempre nuestras diferencias. Venezuela no le pertenece a una persona, a un grupo o a una parcialidad política. Venezuela nos pertenece a todos y a todas. Y por eso todas y todos los que, como decía Augusto Mijares, sentimos a la patria hasta en las vísceras, tenemos un compromiso con ella el próximo 6 de diciembre. No le fallemos a Venezuela el 6 de diciembre.
La principal tarea de Venezuela en los próximos años, sin lugar a dudas, será superar y vencer el bloqueo y las sanciones, derrotar esta guerra híbrida, multiforme que se libra contra nuestra economía y nuestra sociedad. Por esa razón es fundamental dotar al Estado venezolano, al Ejecutivo Nacional, al conjunto de las instituciones del Estado y a la sociedad de las capacidades para enfrentar y vencer el gigantesco latrocinio que se ejecuta contra nuestra nación. Es necesario blindar y proteger nuestra economía. Al igual que en 1902, el gran general presidente Cipriano Castro convocó a todos los patriotas, más allá de sus diferencias, para hacerle frente a la planta insolente del extranjero que pisaba nuestra tierra sagrada. Hoy convoco a la unión, a la unidad de toda la nación, a una sola voluntad para enfrentar y superar este bloqueo y apoyar todas las medidas que tomaré a través de esta nueva ley antibloqueo que hoy presento a la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos obligados por nuestra historia, por nuestra Constitución, por la memoria heroica del libertador Simón Bolívar y por el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez a plantarle cara y revertir esta canallada histórica. Venezuela no buscó esta guerra ni este conflicto con Estados Unidos. Venezuela ama la paz y quiere estar en paz con el mundo y con los Estados Unidos. Es la élite supremacista de Estados Unidos, en su ambición imperial, el que le ha declarado una guerra silenciosa, criminal e invisible a nuestra amada Venezuela. Hemos soportado 5 años de las más perversas e inhumanas agresiones. Nos tocó a esta generación de venezolanos y venezolanas enfrentar esta dura prueba histórica y no nos arrepentimos de ella. Estamos preparados para plantar batalla y estamos preparados para cosechar grandes victorias junto a nuestro pueblo en la renovación de una esperanza que le llevará al pueblo la solución a todas sus necesidades. El bloqueo y las sanciones, sin lugar a duda, han herido profundamente a nuestro pueblo, es verdad, pero no han podido borrarle la sonrisa de su rostro, ni la ternura, ni el amor, ni la solidaridad infinita que anida en nuestra alma. Somos los hijos e hijas de Bolívar, de Guaycaipuro, de Zamora, del Negro Primero. Somos los hijos de Hugo Chávez y hoy nos sentimos más fuertes que nunca y mañana, estoy seguro, renovaremos esas fuerzas aún más. Nuestro pueblo ha resistido con dignidad y firmeza la agresión imperial. Y hoy estamos aquí, después de que Estados Unidos lanzara contra Venezuela, como dijera el poeta español Miguel Hernández, las arañas más negras de su nido, refiriéndose al fascismo, estamos de pie, diciéndole al imperio yanqui, imperio criminal, no has podido con nosotros y jamás podrás con nuestro pueblo. Estamos aquí con la frente en alto, siempre al lado de nuestro amado pueblo. Defendiendo la soberanía y la dignidad. Nos toca ahora, señor presidente, compañero Diosdado Cabello Rondón, nos toca ahora la tarea histórica de abrir caminos al futuro, abrir caminos con esperanza hacia la mejoría, hacia la unión, hacia la superación de los problemas. Hoy resuenan como nunca antes las palabras de José Félix Rivas a los jóvenes seminaristas y soldados en la heroica ciudad de la Victoria, aquella noche previa al 12 de febrero de 1814. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Hermanos constituyentes, hermanas constituyentes, compatriotas todos que me escuchan, connacionales,
al recibir el Premio Nobel de Literatura de 1971, el gran poeta de América, Pablo Neruda, le habló a los trabajadores, a los hombres y mujeres de bien y les dijo: nuestras estrellas principales son la lucha y la esperanza. Nuestras estrellas principales son la lucha y la esperanza. Y citando al gran poeta Arthur Rimbaud, agregó: solo con una ardiente paciencia, solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Y yo agrego: con ardiente paciencia, con trabajo, con conciencia y con unión, derrotaremos la oscuridad, la hora oscura del bloqueo, y elevaremos al pueblo de Venezuela a su destino histórico, a su esperanza histórica, el desarrollo y el bienestar por el camino del socialismo. Compatriotas, aquí estamos hoy, los hijos y las hijas de bien de nuestra amada patria Venezuela, para defenderte, para amarte, para transitar juntos el camino que nos llevará hacia la victoria. Hago entrega formal al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de esta ley constitucional especial antibloqueo para remontar lo que hay que remontar, para recuperar lo que hay que recuperar, para mejorar la vida del pueblo y para trazar un nuevo camino flexible, innovador, creativo, siempre en unidad cívico-militar, policial perfecta, que nos permita enfrentar. Y sobre todo este último trimestre de este año, octubre, noviembre y diciembre, concentrarnos en medio de la pandemia, de los 7 días de cuarentena, de los 7 días de flexibilización, en paz, enfrentar todas estas circunstancias, superarlas y decir: el último trimestre será octubre, noviembre y diciembre, 3 meses de aplicación inicial de esta ley y 3 meses de mejoría de la vida del pueblo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra búsqueda y ese será nuestro destino manifiesto. Muchas gracias. Señor presidente, hago entrega formal de la ley antibloqueo para que la Asamblea Nacional Constituyente, en consulta con el pueblo, le dé urgencia reglamentaria y me la devuelva aprobada para apoyar al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre! Ha sido Escuchábamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien presentó el proyecto de ley antibloqueo ante la Asamblea Nacional Constituyente, acompañado de altos mandos militares, vicepresidentes de gobierno, diplomáticos de otros países y el presidente de la ANC, Diosdado Cabello.